Adelante. Vamos a grabar. Bueno, vamos a darle. Muy bien, entonces aquí está. Hace rato lo puse. Sí están viendo lo que puse, ¿verdad? Lo de la entrevista aplicada. Bueno, es un ejemplo lo de la entrevista aplicada. Por favor, tomen nota. Entonces, tenemos que hacer diseños de una entrevista semiestructurada, de entrevistas abiertas, de entrevistas de opción múltiple, de cuestionarios, etcétera. Entonces, para eso nos sirve ¿no? Bueno, vamos a iniciar con algo que se llama datos generales de primer orden. ¿Qué son los datos generales de primer orden? Pues son las preguntas que tenemos sobre las personas y sus características, ¿no? Sus características son importantes, por ejemplo, el nombre, pues es claro, si es, y el nombre y el género, ¿no? Entonces, si es hombre o si es mujer, el grado de estudios, el número de familiares que tenga, originario de la comunidad, la ciudad o de la colonia, que nos permite a nosotros saber qué clase social puede ser. Entonces, los datos de primer orden es aquella información que nos va a permitir a nosotros identificar a las personas que estamos entrevistando y relacionarlas con características que tienen que ver con religión, con cultura, bueno, con grupos culturales, con si es rico o no es rico, que es muy importante, mucho en las cuestiones de estudios, digo, de los estudios sobre educación, si es de procedencia rural, urbana. Esos son los datos de primer orden. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cuáles son los datos de primer orden? Es aquella información, depende, o sea, yo le puedo poner más todavía, pero lo interesante es de que lo que determinemos nosotros que es útil. Por ejemplo, si estoy estudiando aprendizaje y pregunto si son 7 familias, cuántos miembros de la familia son, y parto pues de la situación familiar, pues es importante. Pero si estoy estudiando cuestiones de por qué no aprenden inglés y pregunto número de personas, pues ya no se hace tan significativo. Entonces, esto lo tienen que ponderar ustedes cuando diseñen, porque de eso estoy hablando, de cómo se debe de diseñar un cuestionario. ¿Estamos de acuerdo, Armando, Marbella, María Esther? De acuerdo, maestro. Okay. Sí, de acuerdo. Muy bien, entonces son datos de primer orden. ¿Quedó claro cuáles son? Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de lo que estemos investigando. Ahora, sí hay cosas que hay que preguntar, ¿eh? Por ejemplo, lo de clase social sí es muy importante, por ejemplo, para estudios educativos generalmente, para saber si son ricos, si son pobres, si tienen acceso o no tienen acceso, etcétera. Por ejemplo, un indicador de una pregunta que tenga que ver con algún indicador económico puede ser el nivel de ingresos de la familia, como datos de primer orden. Bueno, el segundo, bueno, a partir de los datos de primer orden se llama ya batería de preguntas. Va a ser las preguntas que vamos a realizar dependiendo del trabajo de investigación. Entonces, ustedes tienen que hacer las preguntas. Voy a decir una grosería, no es para hacer preguntas a lo güey, es para que sepas, cada pregunta tiene una connotación importante en nuestro trabajo de investigación. Entonces, y para que no te quedes también corto y luego digas, ay, no le pregunté esto, ay, no. Por eso se diseña el instrumento, y el instrumento que es el que estoy exponiendo, yo lo hice para migrantes, y es un ejemplo solamente. A ver, permítanme. Muy bien. Entonces viene todo el conjunto de cosas, se llama batería de preguntas en torno al trabajo de investigación. Bueno, yo pregunté las siguientes preguntas para migración, que fue mi trabajo de tesis y de doctorado. Fue un trabajo muy amplio, que realicé. Entonces pregunté, fíjense, la batería de preguntas son más cosas, ¿eh? Entonces tienes que como agrupar las preguntas de tal forma de que no le preguntes que si le duele la costilla y luego le preguntes cómo se lleva con su mamá. Tiene que haber un orden lógico en la exposición. Y
cuando hay una pregunta o un grupo de preguntas que tiene que ver con una cuestión que queremos saber, se le llama bloque o bloque de preguntas. ¿Estamos de acuerdo, Armando? Bloque de preguntas se llama. Sí, maestro. Entonces aquí hice un bloque que son la pregunta 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene que ver con la batería de preguntas sobre los motivos de migración, por qué emigró, la temporalidad, la ubicación, las redes, el medio en el cual se apoyó para migrar y los lugares a nivel de escala, y está compuesta por las siguientes preguntas. Entonces aquí pongo el otro bloque de preguntas. Ahora, esta anterior dice batería de preguntas relacionadas con la inserción al mercado laboral, con la entrada a la organización, la rotación del personal, la identificación del sector, la rama productiva, el puesto, la ocupación. Y son solamente dos preguntas. En este caso son dos preguntas que hablan de que en cuántos trabajos participó y en qué compañías está realizando las actividades. Y luego la 12, sabías del oficio que realizabas, te capacitaron o aprendiste a la marcha. O sea, son como tres preguntas en una que nos diga él en qué consiste. Sobre la batería de preguntas en torno a la percepción de la organización, la impresión que se tiene de ella, sobre su condición tecnológica, las formas de trabajo, es la número 12. Y entonces platíquenos qué se dedica a la compañía, dónde usted trabajó y qué pensaba de ella, cómo era tecnológicamente, me podría describir lo que llevaba su atención y por qué, cómo fue reclutado. Batería de las preguntas con respecto a la percepción y modificación del comportamiento, del ambiente laboral y los dispositivos disciplinarios. Entonces son tres preguntas. ¿Se sintió modificación en el comportamiento? ¿Cómo se sentía usted al realizar su trabajo? Era supervisado. Luego hay un bloque que se llama batería de preguntas acerca de la percepción y son bastantes. Entonces, tiene que ver con las relaciones laborales, con la diversidad cultural que experimentó, la apreciación de su identidad cultural y la heteropercepción, los mecanismos, las estrategias ante los problemas compuestas en la siguiente pregunta. Batería de preguntas con la percepción de las diferencias culturales en estancia, y esas son tareas, condiciones de trabajo, las aspiraciones de la organización. Y aquí están condensadas en estas, 37 preguntas. Bueno, hasta el número 37 preguntas. Batería de preguntas que enmarcan respecto a la remuneración del trabajo. ¿Qué pensaba con relación al dinero? ¿Qué hacía después de trabajar? Y podría podría decir qué hacía con el dinero. Entonces eso le preguntamos a los migrantes. Y luego las baterías, qué es lo que más le gustaba, qué es lo que menos le gustaba. Sobre la estancia, batería de preguntas sobre la percepción de la organización, sobre los nuevos eventos que podía platicarnos. ¿Notó algún evento importante en Estados Unidos? Bueno, ok, vamos a ver. ¿Quedó claro más o menos cómo se hace una batería de preguntas? Sí, maestro. Si Muy me bien. permite, sería muy interesante que pudiera compartirnos ese archivo, maestro, por si algún compañero va a llevar a cabo este tipo de herramienta, este tipo de instrumento, lo tenga como un referente, maestro, si nos hiciera favor. Sí, como no, permíteme tanto. No había pensado en eso, ¿eh? Hijos, ¿a dónde? Aquí está esto. Entonces, archivo, guardar como, examinar, lo vamos a... Es un ejemplo, ¿eh? No van a pensar. Y si lo pueden hacer mejor, pues mucho mejor. Ya se los mandé al chat colectivo. Bueno, muy bien. Ahora quiero que hagan el diseño. Así es que se me ponen a hacer el diseño de si lleva entrevista, si lleva cuestionario. Y si no lleva, háganlo también. Vamos a dejarlo ahí. Debemos de saber a quién está dirigido, si las preguntas son las adecuadas, que sea entendible. Bueno, entonces,
vamos a trabajar sobre el diseño de un cuestionario, de una entrevista para su trabajo de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Y le vas a preguntar a los maestros, a los papás, y le vas a preguntar, ¿a quién le vamos a preguntar, María Esther? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues son las 10:55, me lo enseñan aquí estoy, a las 11:15. Aquí voy a estar, voy a apagar la cámara, pero aquí estoy. Y Maestro, dígame, ¿hay si algún número de preguntas que, no sé, deben ser, por ejemplo, 30 desarrollala, o... pues ya viste que el trabajo que les mandé, bájenlo, son de 45, pero es un trabajo muy amplio, pero valió la pena, sí valió la pena. Hice no solamente bastantes preguntas, sino hice un levantamiento grande, muy grande y me ayudó mucho. Bueno, Ok, el maestro, número de gracias. preguntas, ustedes lo ponen, pero también no se vayan por la flojera. Bueno, también no deben ser 1000 preguntas, también no, claro, no debe ser moderado esto. ¿Quién lo define ustedes? Y luego las vuelve a uno a pulir. Haces una primera, entonces vamos a hacer el primer diseño. Después ya veremos si ya, porque luego cuando lees más literatura dices, ay, voy a preguntar esto también. Bueno, Ariana, vamos a chambear y estoy aquí a sus órdenes. Me dicen si hay algo, ¿sale? Sí, maestro, y yo, nuevamente, Dígame ahorita usted. que estuvimos viendo el tema, no sé, como que se me vinieron muchas ideas a la cabeza. Por ejemplo, si mi tema es sobre las estrategias de lectoescritura, podría realizar, la entrevista, podría ser enfocada una para maestros de preescolar y uno para maestros de primaria que estén dando primero y las de preescolar que estuvieran dando tercero y hacer esa compaginación de cómo pues cómo lo enseñan o qué expectativas tienen uno del otro. Así es, sí se puede hacer a los papás, a los alumnos, a los de tercero, a los de segundo, si hay cosas que son distintas, sí se puede hacer. Ah, ok. Entonces, vayan diseñando, es apenas vamos diseñando para que tenga, pero la idea es que ya a ver si de la medida de lo posible ya tengamos un instrumento para irlo aplicando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, yo creo que vamos a dar más tiempo. Son las 11, bueno, prácticamente las 11. Yo creo que vamos a dar, bueno, como vayan saliendo, me van preguntando. Dime, Sandra. Am, referente a las preguntas sobre en qué tipo de investigación se hacen o todo el mundo las tenemos que realizar. Lo que pasa que apenas voy entrando porque no podía conectarme, maestro. Bueno, sí, procuren entrar a tiempo para que no eche toda la maquinaria para atrás otra vez. Ahorita es un diseño sobre el tema de tu trabajo de investigación. Ya les mandé un ejemplo ya al WhatsApp. Y pues básate en ese ejemplo donde hay baterías de preguntas sobre temas que queremos saber sobre el tema de investigación que vamos a realizar. Ah, ok, mire, entonces lo voy a checar por si tuviera alguna duda, de una vez le pregunto. Claro, no, aquí estamos, pero no, lo que van a hacer es ya diseñar tú y me van a decir, ahora, cada pregunta tiene una razón. Eso es importante, cada pregunta tiene una razón. Y puede ser individual o puede ser en bloques. Ah, ok. Y no hay así un límite ni nada, ¿verdad? No, bueno, el límite no debe ser muy cargada. Yo la hice muy cargada, pero valió la pena porque fue a migrantes. Pero ustedes hagan las preguntas. Y es interesante porque hacer las preguntas es qué es lo que quiero saber del trabajo de investigación. Ok, bueno, entonces lo checo y... No lo haces, pónganse a hacerlo y ahorita me lo dicen. Aquí estamos, es una práctica. Todo es un ok. trabajo de investigación. Ok, está bien. Sale. Gracias. No, de qué, hija? Ahí estamos, todavía ni nada.